Viernes. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a DTV, el periodismo en el Congreso. Una nueva semana empieza, hay mucha información para compartir con ustedes. Además, todo lo que dejó sobre el final de la semana, los temas más salientes los vamos a estar analizando acá. Así que ya le damos la bienvenida a todo nuestro equipo. ¿Cómo andás, Vero? Buen día. ¿Qué tal, Meli? Buen día para todos. Sí, mucha información. Va a continuar esta semana el debate por el presupuesto 2021. Habíamos dicho, el oficialismo espera sacar dictamen, pero hay algunas modificaciones que pidió hacer la oposición, por lo que el proyecto continúa en estudio. Y en el día de hoy van a desandar los senadores y diputados todo lo que tiene que ver con el observatorio Nodio, este observatorio que se ha creado en la Defensoría del Público. Va a funcionar una bicameral donde va a estar participando la titular de la Defensoría del Público, Miriam Lewin. Que trajo muchísima polémica, muchísimas opiniones, así que también aquí vamos a estar conociendo las distintas versiones. ¿Cómo te va, Pato? Bienvenido. ¿Cómo te va, Melina? Gracias. ¿Por qué más temprano, Melina, hoy? ¿A qué se obedece eso? Tiene que hablarlo con Naftulevich. Ah, está bueno. Pase Perfecto. por la oficina del... Bueno, yo aquí por estamos. ahora no golpeo las puertas de recursos humanos. Aquí estamos. Bueno, Melina, vamos a estar con dos o tres cuestiones muy importantes. Recordamos, por un lado, presupuesto. Porque habrá que ver, hay que recordar que el oficialismo no tiene el número indispensable para aprobar per se el presupuesto, necesita acuerdos con otros sectores, por ejemplo el bloque de Ramón, habrá que ver lo que pasa con el bloque de Roberto Labaña, bueno, así que en esto que falta habrá que ver si hay algún tipo de reclamo. Siempre la oposición que te acompaña con el presupuesto siempre te pide algunas cuestiones que tienen que ver con reclamos propios o con proyectos que ellos consideran, presupuestos que consideran que hay que modificar. Bueno, estamos en la recta final, así que hay que ver qué es lo que está planteando los opositores que van a acompañar supuestamente al presupuesto. De eso vamos a estar hablando y de un tema muy sensible, porque hubo una reunión la semana pasada de dirigentes empresarios en el marco del coloquio de IDEA con representantes del espacio de Labaña, particularmente con la diputada Graciela Camaño, la que dijo, ya tiene dictamen de comisión el tema del bono solidario o impuesto a la riqueza. Habrá que ver, dijo Graciela Camaño, qué es lo que responde el oficialismo sobre ese tema, así que es un tema sensible para el día de hoy también. La oposición o la principal oposición viene señalando que el presupuesto le falta un golpe de realidad, que es algo que está como ensayado en papeles y en números, pero que no responde o no respondería al verdadero país que vamos a tener que hacerle frente. Todos se preguntan cómo va a ser este Estado para sustentar cada una de las áreas que en su gran mayoría, ahora les consulto, pero creo que en su gran mayoría incrementan las partidas respecto de años anteriores, sobre todo en temas muy sensibles. Por supuesto, salud, sin lugar a dudas, por supuesto, nuevas tecnologías o la producción puesta al servicio de las nuevas tecnologías, pero todos están requiriendo lo mismo, un presupuesto que presenta una partida especial para la perspectiva de género o para las cuestiones vinculadas a la perspectiva de género. ¿Hay algunas de las partidas que contra años anteriores está presentando menos cantidad de pesos designados por debajo? Por ahora, al menos en los 6 pilares que se proyectó en este presupuesto 2021, las partidas que vemos viendo superan en algunas cuestiones ampliamente a los presupuestos anteriores y no hay ninguna de esos 6 pilares que estuvimos recorriendo, como por ejemplo lo hicimos con la ciencia y tecnología, con la acción social, con la salud, con la educación. Hoy vamos a terminar de construir, digamos, o reconstruir este repaso de partidas con las obras públicas, que es uno de los pilares principales y donde el gobierno pretende hacer la mayor inversión en lo vinculado a la obra pública. Pero no he visto en este repaso que venimos haciendo una partida menor a la de años anteriores, no lo he visto. Pero esto yo lo he hablado acá, con ustedes hemos hablado con algún representante del oficialismo. Por eso, sí, no te he traicionado jamás, Fleiderman, jamás. Pero no, pero ¿sabés qué pasa? Hay un dato que es muy revelador y que
calma un poco y responde a respuestas entendibles, como vos decís, de la oposición. ¿Sabés cuál es el enorme cambio? Porque vos decís, ¿de dónde va a salir más plata para el Ministerio de la Mujer? El enorme cambio es lo que vos te ahorrás por el acuerdo que hiciste con los acreedores, por el cual no vas a pagar los famosos servicios de la deuda hasta el año 2023, que pueden ser 4.000, 5.000, 6.000 millones de dólares. Eso no lo pagás, eso te permite oxígeno para que vos mejores otros presupuestos. Entre otras áreas que mejorás, por ejemplo, es lo que había reclamado en el comienzo de su gestión Agustín Rossi cuando le volvieron a ofrecer ser ministro de Defensa. Dijo, mira, yo sé que no hay un peso y necesitamos sí o sí reequipar Fuerzas Armadas, dame un poquito del presupuesto. Pero te ahorrás servicios de deuda y tenés otro elemento. La soja, crucemos los dedos, la soja está mejorando su precio. Arrancó en 3.20, 3.30, está en 3.80. Si sigue subiendo, la balanza comercial mejora. Así que me parece que son algunas de las apuestas que, viste, también puede ser que algunas cuestiones no salgan de manera ideal y vos termines con complicaciones. Muchos presupuestos terminaron con complicaciones. Pero el gobierno está diciendo, no pago servicios de deuda y a lo mejor el frente externo me da una alegría. Por ahí me parece que van los números que están presentando. Vamos a consultar al diputado Germán Martínez. Digo bien que ya está del otro lado conectado con nosotros. ¿Cómo le va, diputado? Gracias por atendernos. ¿Cómo anda? ¿Qué tal? ¿Cómo andan ustedes? Bien, muy bien. Muy buen mediodía. Y lo mismo para usted. Muchas gracias por recibirnos. Estamos tratando de entender cómo va a hacer el Estado para sustentar cada una de las áreas que van a estar un poquito mejor consideradas en términos de partidas presupuestarias. Hoy ando medio trabada, voy a aflojar. Partidas presupuestarias que vienen mejorando respecto a años anteriores. Hay una parte que trataba de explicar recién nuestro compañero Pato Méndez y la otra seguramente sea un gran alivio para el Estado cuando la situación pandémica empiece a requerir menos asistencia para aquellos que hoy están requiriendo sí o sí de distintos planes para poder seguir subsistiendo, ¿no? Bueno, en la previa, Pato decía algo que es fundamental, ¿no? Porque el gran cambio de este presupuesto es que nosotros cerramos el gobierno de Mauricio Macri destinando 3,4 puntos del producto al pago de intereses de deuda. Y ahora estamos apuntando a que en el presupuesto 2021 solamente destinemos a intereses de deuda el 1,5% del producto. Ese es un elemento fundamental a los cuales yo le agregaría no solamente el tema de la posible cotización de los commodities agropecuarios para el año que viene, sino un elemento que para nosotros es trascendental, que es tratar y apuntar a que podamos efectivamente reactivar la economía argentina. En la medida que nosotros tengamos, como estamos haciendo, mayor cantidad de estímulos, principalmente al mercado interno, para que el mercado interno se transforme en mayor consumo en mayor recaudación, y en la mayor recaudación en mayor posibilidad de expansión de la economía. Bueno, ese círculo que lamentablemente tanto la pandemia macrista como la pandemia vinculada al COVID interrumpieron, bueno, nosotros creemos que ahí tiene que estar puestas las claves. Creo que también en la previa ustedes mencionaban cuáles son los ejes fundamentales hacia donde estamos apuntando, pero creo que lo fundamental es entender, como dice el ministro Guzmán y como lo dijo en la presentación, de que estamos en un presupuesto que es una especie de puente, que es una especie de hoja de ruta para poder vincular primero la situación en la que estamos, producto de cómo dejó la economía Mauricio Macri, agravado y potenciada y profundizado en sus efectos negativos por la pandemia, pero apuntar a lo que venimos hablando, una economía que tenga niveles de inclusión, de dinamismo productivo, ¿diputado? De estabilidad macroeconómica. Sí. Le hago una consulta antes de darle paso a mis compañeros. En general, en términos muy generales, cuando uno consulta a la principal oposición respecto de cuál es su postura sobre el presupuesto presentado, dicen que es un presupuesto de fantasía, que es un presupuesto que no se ajusta a lo que va a terminar sucediendo y mucho menos al país. Digo, más allá de valoraciones políticas, ¿no? ¿Qué le dice usted a aquellos que sostienen que es un presupuesto que carece de conciencia o de contacto con la realidad?
Bueno, lo primero que le diría es que lo digan en las comisiones de presupuesto, porque eso no han dicho en la comisión de presupuesto. Inclusive la semana pasada, el diputado de La Espina estuvo obligado a responder una intervención mía, porque realmente durante casi 3 horas lo único que escuchábamos era: habría que mejorar la partida tal, habría que solucionar el tema del transporte, habría que poner una planilla B de las universidades, habría que mejorar tal. Entonces, digamos, cuando ya empezás a discutir en un presupuesto partida por partida, se supone que es porque en lo global estás de acuerdo, ¿no? Entonces yo dije, bueno, bienvenido sea que estemos discutiendo lo puntual, porque significa que el abordaje general del presupuesto ya estamos todos de acuerdo. La Espina dijo, no, bueno, nosotros pensamos que hay temas de enfoque que no son los correctos, pero sinceramente no han hecho esta crítica que vos estás mencionando en la comisión de presupuesto. Sí se la hacen en los famosos off a los periodistas, digamos, ¿no? Pero sería bueno que digan en on las cosas que piensan en off, lo primero. Y lo segundo que me parece interesante tener en cuenta respecto a esto, nosotros sabemos que las hojas de ruta presupuestaria en tiempos tan complicados como los que estamos tienen limitaciones, que también sabemos que hay determinadas situaciones que nosotros hoy son difíciles de prever. Por ejemplo, nosotros estamos suponiendo en el presupuesto que no vamos a necesitar todo el impulso fiscal que hemos dedicado este año en función de la pandemia. Ahora, pero eso no lo sabemos si va a ser así. Claro. Entonces uno tiene que en un presupuesto establecer parámetros, establecer hipótesis, y en función de esa hipótesis proyectar el resto. A mí me parece que es un presupuesto sumamente prolijo, sumamente claro, es más, te diría, sumamente cauto, prudente en sus aspiraciones, tanto de incremento de la recaudación como mejora de la situación económica, ¿no? Entonces, yo creo que ojalá nos encontremos con un panorama mucho más auspicioso, que podamos tener volúmenes de exportaciones muy mayores a los que nosotros estamos planteando, que podamos tener, por ejemplo, una renegociación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional que nos alivie lo que ya nos alivió la negociación con los tenedores privados de deuda. Sí. Entonces, ojalá que tengamos todo ese tipo de elementos. Mientras tanto, hay que ser prudentes y yo creo que este presupuesto lo es. Diputado, ¿qué tal? Buenas tardes. Verónica Benaim lo saluda. Con respecto a las observaciones que ha hecho la oposición, en muchas observaciones no solo coincidían los interbloques, no solo eran observaciones que hacía Juntos por el Cambio, sino que también los interbloques provinciales e incluso el oficialismo respecto a, por ejemplo, los subsidios al transporte. Me gustaría saber qué piensa usted con una provincia, Santa Fe, que también viene reclamando esa situación, y también otras cuestiones como por ejemplo el destino hacia lo que es CONICET, también hacia el manejo del fuego. Algunos observaban que era muy bajo el presupuesto que se le estaba destinando frente a un contexto alarmante de focos de incendio en muchas localidades de distintas provincias. Yo veí que había coincidencias al menos en estos puntos. Y la pregunta es, ¿se evaluó esto? ¿Ya se habló con el gobierno nacional si esto se va a modificar para hoy poder avanzar en un dictamen favorable? Bueno, a ver, en primer término, a no ser que te equivocas, la reunión es mañana. Ah, perdón, sí, mañana. 15 horas. Sí. Por eso te digo. Bien. No, mañana a las 11. Quedé regulando porque no vaya a ser que tenga mal la agenda. Así que tenemos 24 horas más, sí, digamos, ¿no? Pero lo que, en primer lugar, imposible no estar de acuerdo con mejorar todo lo que tiene que ver con el apoyo al transporte urbano de pasajeros del interior, ¿no? Que todos sabemos que viene desde hace bastante años con problemas de asimetrías muy profundas, que en marzo de este año, antes de la pandemia, el transporte automotor de pasajeros estaba en las provincias muy contento porque realmente los acuerdos que hicimos en el primer trimestre eran muy favorables, estábamos recuperando muchísimo de lo perdido durante los últimos años, pero que realmente la pandemia tuvo un efecto pero muy negativo. Acordate que nosotros aprobamos en la ampliación presupuestaria una prórroga de 17.000.
Claro, digamos, ¿no? Entonces que ya era, no sé por qué, no eran 10.500 millones, digamos, ¿no? La ampliación, me parece que eran de 17.000 10.500 millones. Y si bueno, listo, te doy incluso la oposición, la derecha a vos. Incluso el argumento de la oposición es que se aprobó esa cantidad de dinero en la ampliación y en el presupuesto se prevé una partida de 13.500 millones. Entonces hacen como un paralelismo diciendo, en la ampliación nos dieron más plata para distribuir en las provincias y en el presupuesto figura este monto que es mucho menor. No te quiero desmentir, pero me parece que eran 6.500 millones al inicio de este año, que nosotros lo incrementamos, le pusimos 10.500 millones más, lo que llega a esos 17.000 millones que vos estás diciendo. Ahí va. Creo que es así, pero independientemente del número, es necesario, efectivamente, y ojalá que podamos alcanzar un consenso alrededor de eso. Plan Nacional de Manejo del Fuego. Obviamente que todo lo que se puede incrementar es favorable, pero te quiero aclarar algo. En el año 2019 vos tenías partidas que después tenés otro problema, porque una cosa es que aparezcan compartidas en el presupuesto y otra cosa es que se ejecuten. Entonces nosotros tuvimos dos problemas seguidos. Uno, para el presupuesto 2018, que fue el que aprobamos en diciembre del 2017, se acordarán ustedes, fue el famoso proyecto que a las 24 horas de ser sancionado en el Senado, aparecieron los grandes del buen humor modificándolo en una conferencia de prensa lamentable en aquel momento, ¿no? Y quedó desfasado el primer día. Pero después, con el presupuesto que se aprobó para el año 2019, lo que terminó generándose durante todo el ejercicio presupuestario de ese año es que se chupaban partidas de todas las finalidades y se metían para el pago de deuda, que fue lo que terminó sucediendo, ¿no? Entonces, yo veo a muchos diputados, yo espero que sea con buena intención, recordar las partidas presupuestarias originarias que tenían, y la pregunta es, ¿por qué no lo ejecutaron? No lo ejecutaron porque dejaron de invertir en esos temas y terminaron pagando servicios de deuda. Así que yo creo que es bienvenido todo eso, y a mí me parece que si algo sabe hacer bien el presidente Carlos Heller de la Comisión de Presupuesto es poder recabar todas estas dudas y tratar de generar las modificaciones que hagan falta, obviamente en acuerdo con el Ejecutivo, para poder avanzar en la sanción. Pero quiero decir algo, necesitamos que aprueben el presupuesto. Claro. Ahora, diputado, porque si no es fácil pedir y no aprobar, ¿no? Ahora, diputado, hay una cuestión política y económica muy sensible que tiene que ver con que, bueno, efectivamente yo, como lo decía en la introducción, creo que el gobierno tiene un gran alivio porque hay menos servicios de deuda que pagar, pero se están jugando en estos días, estas horas, momentos sensibles a partir de lo que está pasando con el dólar blue. El dólar blue está cotizando 179 pesos. Es cierto que el gobierno apuesta que Guzmán pueda, hoy está todo el poder concentrado en el ministro de Economía, a tratar de domesticar esto, pero la brecha es grande. Si no se puede sostener, bueno, puede haber traslación a precios. Me parece que tratar de equilibrar esas variables es como fundamental para que el presupuesto sea lo más previsible posible, ¿no? ¿Cómo ve la coyuntura usted? Absolutamente, Pato. Yo creo que la tarea que nosotros estamos haciendo con el ministro Guzmán a la cabeza, lo dijo cuando vino por primera vez al Congreso. ¿Te acuerdas que hablaba de tranquilizar la economía? Tranquilizar la economía, ¿no? Obviamente que hemos ordenado de buena manera la negociación con los tenedores privados de deuda, que estamos en diálogo con el Fondo Monetario Internacional. Vamos a terminar el año, obviamente, con una inflación menor a la que tuvo Cambiemos el año pasado. Ahora, todos sabemos el impacto que en general tienen las turbulencias del tipo de cambio, ¿no? Sí, por eso. De todas maneras, yo creo que nosotros tenemos un buen plan. El presidente ha sido muy firme en que nosotros no vamos a devaluar, lo que significa que vamos a bancar el tipo de cambio como le decimos habitualmente, un tipo de cambio competitivo que pueda moverse gradualmente en función de distintas variables, pero nosotros no estamos de acuerdo con los que plantean algunos. Primero, el tipo de cambio hoy no está retrasado en lo más mínimo. Hoy es un dólar muy competitivo para los sectores
industriales, principalmente los que exportan. Es un dólar muy competitivo para aquellos que están parados sobre commodities, y en ese sentido me parece que es importante tenerlo en cuenta. Por lo tanto, yo creo que lo que hay es mucho de especulación de aquellos sectores que venían jugando la timba financiera permanentemente y que no se están queriendo acostumbrar a una nueva política económica donde lo que manda es la economía real. Pero Entonces, están jugando, diputado, muy firmes. Están jugando con muchachos que también, usted lo sabe, juegan pesado, así que es una pelea compleja por estas horas. Pero bueno, ahí estamos. Totalmente. Exactamente. Ahora, totalmente, no me cabe la menor duda que son actores que tienen poder de fuego. Ahora, nosotros tenemos que decir las cosas como son. No, digamos, por supuesto. ¿no? O sea, el tipo de cambio no está retrasado, el tipo de cambio es competitivo. Cualquier modificación del tipo de cambio es porque en realidad, como dice el presidente de nuestro bloque, Máximo Kirchner, ya están pulseando para ver quién se apropia con la renta post-pandemia. Claro. ¿No? O sea, post-pandemia, suponiendo de que vamos a tener una mejora económica, lo que están queriendo hacer es dar por adelantado la pelea por la redistribución del ingreso post-pandemia, ¿no? Y me parece que nosotros tenemos que tener muy claro de lo que se trata. Diputado, por mi parte, la última pregunta. Me quedo como, quiero como un cierre de todo lo que hemos conversado hasta aquí. ¿Qué cree que es lo que va a pasar con este presupuesto que se está discutiendo? Pues usted dijo, la verdad, si plantean las cosas que plantean Off the Record, no las plantean en la comisión, que vengan y la discutan acá. Y por otra parte dice, bueno, pero que aprueben el presupuesto. ¿Cree que existe la posibilidad de que no quede aprobado? ¿Acaso? ¿Cree que por alguna razón? No, mira, yo estoy convencido de que esta semana le vamos a dar dictamen de comisión, que va a estar listo, inclusive hay posibilidad de que lo hagamos en el mismo día de mañana, digamos, será el presidente Heller el que nos va a ir indicando si ya estamos en condiciones de poder dictaminar el presupuesto el día de mañana, si no será en la próxima reunión de la comisión, sin lugar a dudas, digamos, ¿no? Creo que vamos a ir al recinto, que no vamos a tener problema para poder aprobarlo. Ahora, en este contexto, lo que yo digo es que esperaría también una generosidad de la oposición, tratando de, así como acompañó el esquema general de reestructuración de la deuda, que también dé una buena señal de cara a la economía del año que viene y que nos acompañe con el presupuesto. Esto es lo que estoy planteando. Porque si no te discuten la partida para el transporte, te discuten la partida pero no te acompañan, porque ya estamos en algún lugar medio cansados de trabajar para generar propuestas de modificaciones en muchos proyectos que después o se abstienen, como hicieron con Economía del Conocimiento, por ejemplo, ¿no? O con otros directamente votan en contra. Entonces, ¿para qué hacemos todo el esfuerzo de modificar los textos si después no nos acompañan? Aún así entonces, no quedan acompañados sus proyectos, entiendo. Claro, bienvenido sea el debate, bienvenido sea la incorporación de mejoras, pero creo que le vendría muy bien a la economía argentina que nosotros podamos tener un presupuesto aprobado con los mayores niveles de consenso posible. Entiendo. Diputado Martínez, gracias por este contacto con nosotros, es muy amable. No, gracias a ustedes, que tengan buen mediodía. Igualmente, buenos días. Pato, bueno, dijo Dígame, el diputado señora. Algo importante, que para esta semana prevé que pueda ya obtener dictamen este presupuesto 2021 con la ilusión que próximamente baje al recinto y pueda ser aprobado. Hay una cuestión política que corresponde explicar de por qué él dice que ojalá tengan algún acompañamiento. Porque, a ver, el presupuesto, la diferencia está entre ganar 1-0, vos que jugás al fútbol, o ganar 5-0. Los 3 puntos los vas a tener igual, ganes 1 o ganes 5. ¿Qué es lo que está planteando él? Que yo me cuesta creer que ocurra, Él está buscando el apoyo de la oposición de Juntos por el Cambio. Yo no lo veo. Claro. Pero ¿por qué para el gobierno sería muy importante el apoyo de Juntos por el Cambio? Porque el gobierno logró un acuerdo con los acreedores privados, que dijeron, bueno, hasta el 2023 te doy oxígeno. Pero el gobierno todavía no arregló nada con el Fondo Monetario, que es un acreedor de otro tipo. Bueno, entonces el gobierno está negociando con el fondo a ver qué es lo que va a pasar. Entonces, ¿qué es lo que el gobierno trata de señalar? Si yo tengo el apoyo para el presupuesto de parte de Juntos por el Cambio, le digo al fondo, mirá, esto es lo que logramos todos. Los oficialistas y los opositores no podemos hacer más esfuerzo. Fíjate que el propio macrismo me está acompañando. Si lo dejan solo, como yo creo que va a pasar, bueno, van a ir al fondo diciendo, este es el presupuesto votado solo por nosotros. Por eso están buscando un apoyo
que yo creo con más sustento. Exactamente. Obviamente, no sí. van a tener... Bueno, ellos no lo están contando, pero presupuesto va a haber seguro porque vos tenés los propios, tenés el bloque del diputado Ramón, tenés parte del bloque de Labañita. Roberto Labaña, entonces tenés algún bloque provincial, los rionegrinos, el número lo vas a tener, ¿me entendés? Los 129. Claro, pero ahora, si políticamente... lográs lo otro, es como No, la no, frutillita del postre. tiene más envión. por así Exactamente, decirlo. Tiene y vas que- más tranquilo a hablar con el fondo, donde recién Obvio, has empezado obvio. a hablar. Cuando el fondo te diga, che, baja jubilaciones, y no puedo, porque tengo el respaldo, por ejemplo, que es lo que te pide el fondo. Obvio. Porque mirá Está la que mirada puesta ahí. ya me acompañaron los propios opositores. Yo no creo que ocurra, pero bueno, ahí está el deseo del diputado Martínez. Y bueno, no hay que perder nunca el Por supuesto, deseo, la usted es una expectativa. mujer de más fe que yo. Yo soy medio escéptico, pero bueno. Y bueno, pero construyala usted, la fe, Sí. no pierde nada. Vero Benaim, hoy nos traes otro de tus informes para poder conocer en profundidad cómo están asignadas las partidas que componen el presupuesto 2021. Ahora nos concentramos en cuál exactamente. Sí, Meli, porque el proyecto que está bajo análisis hace un fuerte hincapié en lo que está destinado a la inversión pública. Te diría que es una de las asignaciones prioritarias y por eso estamos observando lo que corresponde a la infraestructura productiva y a la vivienda. Esta partida va directamente al Ministerio de Obras Públicas que encabeza Gabriel Catopodis, exintendente de San Martín en la provincia de Buenos Aires. Y si observamos las partidas, por eso te digo que hace fuerte hincapié, podemos decir que para el 2021, me voy a correr un poco Dale. para señalarla un poquito más de cerca, observamos la partida 2021 que está en verde, trepa al 2.2% del Producto Bruto Interno respecto en relación al 2019, Claro. último año que gobernó Mauricio Macri, donde era del 1.1%. En este año, que es el 2020, lo que podemos observar es que hay una porción de gasto, que es la que aparece en color verde, del 0.1%, que se da por las medidas que se tomaron en relación al COVID-19, a esta pandemia que se desarrolló todo este año, y por eso esto comenzó, digamos, a tenerse en cuenta en las proyecciones. 0.1% de incremento en el año Respecto 2020. al año anterior. Exactamente, por el COVID. Así que bueno, es básicamente un poco lo que muestra la designación. Veamos siempre mostramos desde 2015 cómo había empezado, 2.7%. Y fíjense, vos me preguntabas si había partidas que fueron... Decreyendo. Decreyendo. Bueno, años anteriores sí, claramente, ¿no? Mirá vos. 2016, 2.2%, 2017, 2.0%, 1.6% el 2018 y, como les decía, 1.1% a la obra pública en un gobierno de Mauricio Macri, donde también una de las banderas importantes a las que hacían alusión era a la inversión de obras públicas y de viviendas en todo el país. Eso también explica, eso te iba a decir, el déficit habitacional que tenemos. Si vos, Que es un déficit de hace 20 años o 30, pero se agravó últimamente, Claro. efectivamente. Exactamente. Bueno, ni hablar lo que está sucediendo hoy con respecto a la toma de terrenos en distintos lugares del país, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Bueno, ¿en qué se va a destinar el dinero que está proyectando el gobierno nacional para el 2021? En distintos programas, siempre los venimos separando en las distintas columnas. Un programa va a ser destinado directamente a las rutas de nuestro país. Este dinero va a ir a Vialidad Nacional, se va a trabajar en lo que es la autopista Buen Aire y también en distintas rutas, como por ejemplo se va a poner inversión en la ruta nacional número 8, que es la que transita desde la provincia de Buenos Aires, Santa Fe, bueno, Pato la debe conocer muy bien, Córdoba y San Luis. También en la ruta nacional número 22, que es la que va un poquito para el sur, desde la provincia de Buenos Aires hasta Neuquén. Y también otra de las rutas que se proyecta en las partidas, en estos programas de dinero que se van a entregar, es la ruta nacional número 7, que va de la provincia de Buenos Aires, pasa por algunas otras provincias hasta llegar a Mendoza. Ahora, sí. eso es muy importante porque todavía en nuestro país, lamentablemente, no ahora por el tema de la pandemia, pero históricamente los asesinatos y los hechos de tránsito, las muertes en situación de tránsito, es una de las principales causas de muerte en los argentinos. Uno podría pensar que es la delincuencia o podría pensar que es alguna enfermedad vinculada a la mala alimentación. No, son los hechos de tránsito la principal causa de muerte en nuestro país. De los últimos que
hubo los más salientes, los más dramáticos, los más terribles, los que involucraban los micros de doble altura, que acarrea otro debate, también ellos pusieron en el centro de la escena que las rutas estaban en pésimo estado y que no se estaba haciendo nada al respecto, a pesar de que los peajes, el mantenimiento del usuario y del consumidor son altísimos, las condiciones en las que cuando los peritos revisaban la ruta se daban cuenta que, claro, con razón se desbalancea después un micro de doble altura, ¿no? Vos que pasás por ahí a diario por alguna de ellas. Yo viajo, bueno, tenés varios problemas. Yo viajo bastante en ruta. Digo, viajar en ruta en autopista es medianamente seguro. El tema es que vos no tenés, en la mayoría de los casos, no tenés autopistas. Y la otra cuestión que vos tenés es que ha crecido, no digo a decir desmesuradamente, pero ha crecido mucho el parque automotor en los últimos 10 o 20 años. Sí. Y bueno, más parque automotores, más uso de rutas. Y no hay mantenimiento que te alcance. Entonces, bueno, efectivamente, tampoco hay demasiada seguridad vial. Yo digo, ayer venía yo por lo que son el acceso norte. Digo, uno puede circular a 140, 130, 150, no hay nunca ningún control. Mucha cantidad de autos. Los riesgos en las rutas son muy grandes. Exactamente. Muy grandes, ni hablar ahora en temporada de vacaciones, sobre todo de verano, la situación de las quejas que se empiezan a encontrar porque la gente justamente empieza a transitar mayoritariamente por las rutas nacionales y ni hablar las rutas de la provincia de Buenos Aires, pero este presupuesto por ahora hablamos de lo nacional. También hay una partida importante para lo que es AISA de 75.000 millones de pesos que va a tratar básicamente en el agua potable, ¿no? Recordemos que todavía hay muchos lugares donde no hay agua potable o no llega el agua potable y en esto va a estar trabajando AISA con este dinero que se le va a otorgar también en lo que es alcantarillado y se prevé que este dinero se distribuya también en lo que es la cuenca de Matanza-Riachuelo y también en obras de agua potable en AMBA y el conurbano. Entre otras de las partidas están las obras para el ferrocarril, un destino también de dinero muy importante, casi 75.000 millones van a ir destinadas a este tipo de programa de obras que tiene acciones previstas que va a llevar adelante el Ministerio de Transporte Nacional que preside Mario Meoni y van a ser directamente vinculadas a la infraestructura ferroviaria, a mejorar también la calidez de lo que es las vías, las estaciones y también el señalamiento de lo que es el tránsito de los trenes, ¿no? Para su circulación. Lamentablemente en nuestro país, hasta que no suceden tragedias como la tragedia de Once, no se pone el foco en lo importante y mucho menos en lo urgente. De nuevo, cosas que, si a eso le sumas la negligencia, la mala acción humana, generás un desastre como fue la tragedia de Once. Pero se viene diciendo que se viaja muy mal, que el estado de los trenes es pésimo, que no da las subvenciones y la ayuda que reciben las distintas empresas para generar recambios en los durmientes, que es terrible la desigualdad que siguen viviendo los trabajadores de trenes que no tienen dónde cambiarse, por ejemplo, las mujeres respecto de los varones. Bueno, todo esto me parece que es muy importante. Lo mismo pensaba en la obra pública destinada al agua potable, ¿no? No, por supuesto. Bueno, ahí después entra a jugar otro factor que es el factor tarifas. Si vos tenés el agua, podés cobrar más caro el servicio, tenés más plata. El tema es que si vos cobrás el agua más cara, la gente obviamente lo paga con su bolsillo y el tema se complejiza. Es como que te pasa con las tarifas del tren, por ejemplo, ¿no? Claro. Es un tema, en una economía que siempre la plata falta, a veces se opta por menores tarifas y cuando tenés menores tarifas, la calidad del servicio es inferior. Es complicado el tema. La ecuación, cerrar un punto de equilibrio a veces cuesta trabajo. Me quería detener acá, Meli, Pato, en viviendas sociales porque, bueno, esta es la esperanza, la proyección del Gobierno Nacional que continúa con los créditos del Procrear para poder construir viviendas, pero también para refaccionar y renovar algunas otras. Es la esperanza importante que tiene el Gobierno Nacional en lo destinado a las viviendas sociales y también, bueno, hay otros dos programas importantes dentro de este presupuesto 2021 en lo que responde a la obra pública. Uno tiene que ver con las nuevas obras de energía y otra que se están ya haciendo, como por ejemplo hay un dinero destinado importante para obras nucleares. Esto lo va a recibir directamente el organismo
gasoducto CONAE y también para un gasoducto NEA que se va a empezar a construir durante el año 2021, pero bueno, va a continuar, digamos, el proyecto trabajando en los años que le siguen, pero a partir del año que viene está destinado y presupuestado esta construcción. Y también obras hidráulicas, obras en OSA, bueno, corresponden a agua potable, a saneamiento. Acá también va a participar mucho el Acueducto Norte, la planta depuradora de la provincia de Córdoba y también lo que es el sistema de tratamiento en la provincia de Mendoza. Por último, el plan Argentina Hace, que es el plan que ya comenzó el gobierno de Alberto Fernández durante este año y va a continuar el año que viene. También tiene el dinero destinado para seguir trabajando en lo que es infraestructura, obra sanitaria y también agua potable en los distintos puntos del país. Así que bueno, esto es un poco el presupuesto 2021 de cara a la obra pública y que lo que se está debatiendo básicamente en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que va a continuar su debate, como lo venimos diciendo, mañana a las 11 de la mañana, buscando poder avanzar y llevar ya la iniciativa al recinto. Gracias, Vero. En un ratito vamos a seguir porque hay más información para compartir con ustedes, más detalles de todo lo que se está trabajando en el Congreso de la Nación. Hacemos una brevísima pausa cortita y ya venimos con más. La voz de los diputados. La voz de las diputadas. La voz de la oposición. La voz de los que quieren cambiar la realidad. La voz de los que quieren una Argentina mejor. Tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. El otro día falleció una chica joven. Sin antecedentes. Sin enfermedades preexistentes. Creo que la gente se olvida que esto le puede pasar a cualquiera. Necesitamos que se tome conciencia, que cada persona que se muere es una pérdida para sus familias. También lo es para nosotros. Los médicos estamos poniendo más que trabajo para salir de esta. Estamos poniendo el corazón. Estamos poniendo todo. Necesitamos que cada uno, desde su casa, haga su parte. ¿Cómo les va? Bienvenidos. ¿Cómo andan estas de TV? ¿Cómo les va? Neuquén está objetivamente colapsada. Hay una situación de colapso porque no hay más capacidad en el sistema de salud, ni en el público ni en el privado. Justamente en Córdoba se ha dado el mayor número de contagios, que fueron casi 2.100 personas que realmente positivos, que bueno, vemos con mucha preocupación. Me parece que no todo puede pasar en determinados momentos por lo partidario, que nosotros tenemos una responsabilidad, y no lo digo como diputada. DTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. Aunque no nos demos cuenta, el virus nos testea a nosotros. ¿Cómo pasar la prueba en 2 simples pasos? 1, 2. Respetá los 2 metros de distancia. Buenas, buenas. ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Aquí estamos. Hay un presupuesto destinado especialmente en educación que se ha incrementado también para tener en cuenta la situación que han vivido niños y niñas en este proceso de pandemia respecto de insumos tecnológicos y conectividad. La reunión fue muy positiva, muy provechosa, no solamente por la calidad de las exposiciones, tanto UNICEF, ASIC, la defensora de los derechos del niño, niñas y adolescentes y los adjuntos. DTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. El virus nos testea a nosotros. Quiere saber si aprendimos a cuidarnos y así cuidar a los otros. Respetá los 2 metros de distancia. Toda la información parlamentaria la encontrás acá, en DTV. El periodismo en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes.
en el norte y en el sur, en el este y en el oeste, para ayudarnos, para acercarnos. Porque nadie se salva solo. Porque somos un pueblo solidario y sabemos que, unidos, trabajando codo a codo, vamos a salir adelante. Para cuidar lo más importante, para cuidar la vida. Para llegar a todos y a todas, el ingreso familiar de emergencia llegó a casi 9 millones de personas. ANSES, seguí cuidándote. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Bueno, de manera remota va a visitar la Comisión de Seguimiento de Comunicaciones la periodista Miriam Lewin, que hoy se ha convertido en la defensora del público, y van a trabajar o van a escuchar la presentación que ella haga sobre este observatorio que se llama No Odio, que pretende de alguna manera ir en contra de las construcciones de las fake news o ir en contra de la desinformación, que es otra de las pandemias de esta época, o así se las considera, porque dicen que la gente está muy expuesta, que está sobreinformada y que muchas veces hay un ejercicio que raya lo inmoral por parte de algunos grupos de periodistas y algunos personas que no se identifican en las redes sociales y que generan también todo un sesgo y todo un comportamiento en la sociedad, y en algunos casos eso puede llegar a ser muy pero muy perjudicial, sobre todo para un estado de democracia. Del otro lado de la biblioteca hay quienes creen que justamente esta constitución de un observatorio que se ponga a mirar qué contenidos circulan y qué contenidos no circulan, esta especie de patrullaje que se pone en marcha para controlar de alguna manera algunos mensajes, es precisamente un ejercicio antidemocrático porque se mete con el derecho a la libre o el libre acceso a la información. Todo esto, compañeros, en un rato se va a estar escuchando en esta comisión. No tardó ni un minuto en conocerse la noticia de que iba a lanzarse este observatorio de medios No Odio, un observatorio que todavía está en construcción y van a participar distintos sectores de la comunicación para que en la Cámara de Diputados, al menos, ya legisladores de Juntos por el Cambio salgan a presentar distintas iniciativas. La primera fue de la diputada Karina Banfi, que compone esta comisión bicameral que va a trabajar desde las 15 horas en el Congreso de la Nación, pidiendo a la citación, pero también presentando un proyecto para que directamente se anule este observatorio, considerando que atentaba contra la libertad de expresión. También hubo una presentación formal de un proyecto de la diputada Roxana Reyes de Santa Cruz, también del radicalismo, que fue apoyado incluso por Mario Negri, el presidente del Interbloque Cambiemos, y también por el radical Alfredo Cornejo, bueno, manifestando esta preocupación acerca de este observatorio y poniendo en cuestión o bajo la lupa que la Defensoría del Público, figura que se recupera nuevamente durante el gobierno de Alberto Fernández, porque hay que decir que la Defensoría del Público es una figura que crea la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y que durante el gobierno de Mauricio Macri, como se anularon varios articulados, quedó sin estar funcionando. Y de hecho, no había figura de defensor del público. Claro, la primera y última defensora del público había sido Cintia Ottaviano durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Ex periodista. actualmente periodista claro, también. Ahora vuelve a su rol de periodista. En realidad nadie deja de ser periodista y, digamos, ni ellos ni ninguno, porque uno se supone que eso es un ejercicio que es no colegiado, entonces, digamos, uno nunca deja esa actividad, así como uno nunca deja de ser presidente. Es una cosa que uno no necesita referirse a quienes cumplen con esa función como expresidente, pero tanto Cintia Ottaviano como Miriam Lewin representan, también hay que decirlo, Miriam Lewin más bien identificada con el Grupo Clarín, Cintia Ottaviano identificada con los medios públicos durante el kirchnerismo, pero Cintia Ottaviano, si ustedes no se saben, también perteneció al Grupo Clarín. Claro, sí. Cintia Ottaviano actualmente trabaja en la 990 y tuve el gusto de trabajar hasta principio de año con ella, y además participa ahora también dentro del directorio de RTA, así que también está ocupando el cargo público. Pero básicamente este fue el punto en cuestión, y por eso en el día de hoy se citó a la defensora del público. ¿Y por qué se cita en esta
esta comisión bicameral, porque justamente es la que crea o la que termina votando quién es el que ocupa el cargo. Fueron los senadores y diputados de esta bicameral los que en el a fines de mayo, principio de junio, definieron que sea Miriam Lewin quien ocupe este cargo. A ver, lo que a mí me parece que corresponde señalar es lo siguiente. Primero, que el tema fake news es un tema muy importante, muy clave para analizar, que generalmente apareció esto con mucha fuerza en campañas electorales. Básicamente en 2 campañas electorales que tienen que ver con la de Trump. Básicamente se utilizaron muchísimo. Fake news son noticias falsas que están generalmente o siempre están muy bien hechas porque son noticias exactamente verosímiles. Ese es el tema. Se utilizó mucho en la campaña de Bolsonaro en Brasil, pero hay una cuestión que es central. Se utilizó mucho durante el COVID también. También, efectivamente. Pero hay una cuestión que es central en la presencia que, la verdad, lo hizo, recién lo recordaba Verónica, que es una presencia virtual hoy de la titular de Miriam Lewin, que es algo que tiene que ver con que la verdad que la presentación que se hizo de este observatorio fue una presentación intencionada, nunca existe la neutralidad o la objetividad. Entonces lo que parecía era que iba a haber un observatorio con cierto poder de censura. Y lo que va a poder hacer ese observatorio simplemente desde el Estado y desde el público es plantear, miren, en tal circunstancia consideramos, nos parece que hubo un comportamiento incorrecto del medio. No hay ninguna capacidad de censurar ni de prohibir nada. Te agrego a esto, que me parece que es la diferencia. Perdón, pero te bueno, agrego, porque claro, se va a evaluar contenido ya emitido. No es que hay una censura previa a algo que se va a emitir o no. Sobre lo emitido, lo que ya salió publicado al aire, en tele, en radio, en las plataformas, a partir de eso es lo que se va a evaluar. Pero sí, diga. No, es un tema que es tan interesante y que además nos interesa especialmente porque somos comunicadores y porque podemos llegar a ser parte sensible de esta cuestión, que vamos a dejarlo para dentro de un ratito para analizar profusamente, porque además queremos convocar a quienes van a integrar esta comisión de las 15 horas y conocer más en detalle. Y ahora saludamos al diputado Selva, que está del otro lado. Diputado, muchas gracias, porque a las 18 horas se va a reunir de manera remota también la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos. ¿Cómo le va, diputado? Buenas tardes. Buenas tardes, un gusto estar con ustedes. ¿Cómo les va? Bien, muchísimas gracias por atendernos y por recibirnos, porque entendemos que es un día cuando hay tanta comisión y tanta actividad, entendemos que es un día también donde ustedes requieren de mucho tiempo previo al trabajo. Hoy, ¿qué se va a estar desarrollando o se va a estar informando en la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento? Lo primero, que hay un proyecto de ley que crea, el temario está circunscrito a 2 creaciones de 2 bicamerales. Una de las herramientas que los ciudadanos tienen que entender que es un tratamiento casi transversal, si se quiere, a lo que es el Parlamento propiamente. Una para avanzar en la ley, la creación de un código de defensa del consumidor, uno de los temas candentes, que ha sido una herramienta muy útil, muy bien valorada por la sociedad, y que ahora creemos oportuno, y hay un proyecto de ley del diputado José Luis Ramón, un diputado que trabaja muchísimo, para poner a sometimiento de esta bicameral, la creación de una bicameral que creemos oportuno va a ir ahondando y particularizando temas que han surgido de conflictos en la situación de las relaciones comerciales entre los usuarios y consumidores y aquellos prestadores de servicios y demás. Ese es uno. Y el otro se agregó como temario, todavía no está confirmado, pero esto oficialmente lo ha pasado, es crear también una comisión bicameral para seguimiento de los temas de Malvinas. Claro. Un tema que para el gobierno vuelve, como en algún momento creo que hablábamos con Pato, que decíamos que había 3 proyectos de ley que nuestro gobierno claramente viene marcando, es empezar a defender la soberanía desde el punto de vista diplomático, pero sí volver a ratificar nuestra soberanía sobre nuestros recursos, sobre nuestro suelo, y un montón de lineamientos. Y bueno, por supuesto, el tema Malvinas es un tema emblemático para cualquiera. Sin duda, sin duda. Diputado, ¿qué tal? Verónica Benaim lo saluda. En muchos años también en la Cámara de Diputados funcionó el Observatorio Malvinas. ¿Cuál va a ser la diferencia con esta bicameral que proponen Valdés, Heller? Vi varias firmas de los distintos diputados del Frente de Todos. No, más allá de la diferencia es volver a tener primero con un cambio de actitud política con respecto a esto de las relaciones internacionales
los distintos posicionamientos. Creo que todo lo que se hizo en el observatorio puede ser una base de sustentación de muchas de las ideas que se pretenden agregar. Ahora, como digo siempre, esto yo lo tomo en principio como un tema de correlato con los 3 temas que habíamos hablado en otra oportunidad. Sí, los 3 proyectos que ya son ley. Exactamente, gracias a Dios son ley, son ley. Muy a pesar de muchos. Diputado, en torno a esto del Código de Protección de los Derechos del Consumidor, digo, básicamente, ¿cuáles son las novedades o cuáles son las cuestiones que más han cambiado? Por ejemplo, el tema de la economía virtual, las compras online, digo, ¿por qué es necesario este cambio de código? ¿Qué es lo fundamental respecto a códigos anteriores que había? Bueno, como te decía, es un proyecto de un diputado que entra hoy en la comisión, sí, pero nosotros entendemos que esto pasa a ser, digamos, la defensa del consumidor ya casi excede la relación comercial. Digamos, estamos haciendo un cambio de paradigma en el comportamiento de la sociedad y dándole herramientas al ciudadano. Vos sabés muy bien, nosotros tuvimos una etapa que fue previa a esta, era donde te contestaba la máquina, ¿no? Sí. Algo que todos repudiábamos, ¿no? O sea, no tenías posibilidad material de plantear con una serie de fundamentaciones. O sea, te decía, ponga blanco, negro, azul, amarillo, 1, 2, 3. Bueno, hoy todo eso se fue revirtiendo. Ahora creo que esto que bien decís vos, donde las relaciones comerciales son también de otra forma, donde hay plataformas que realmente han evolucionado mucho, tienen resguardo realmente, pero no significa, y por eso yo voy a ver el proyecto en detalle recién ahora, pero lo que digo es que todo este tema tiene que seguir siendo agenda parlamentaria. Para mí es un tema fundamental en las relaciones, en el equilibrio de las relaciones. Me parece que es bueno. Está. Diputado, perdóneme, porque hoy estábamos hablando con un colega suyo sobre el tema presupuesto. Y a mí me decía una colega que a lo mejor cuando se trata del presupuesto, ¿qué saben ustedes del tema del bono solidario y impuesto a la riqueza? ¿Ustedes saben algo sobre el posible tratamiento de ese proyecto? Tal vez en forma paralela con el presupuesto. ¿Conocen algo o el tema está todavía stand-by, como indicaban antes? No, stand-by no. Te cuento un poco lo que ha pasado. Sabes muy bien que la Comisión del Presupuesto han sido convocados y han asistido el ministro de Obras Públicas, el ministro de Desarrollo Social, el ministro de Economía, digamos, distintos ministros, y ha habido ahora, posteriormente, una reunión de los legisladores como un primer paso. De eso yo creo que el diputado Heller ha dejado abierto de que posiblemente se vaya a emitir dictamen, pero que se evalúa también la posibilidad de una nueva reunión de legisladores para distintos aportes. Ahí hay un tema que yo creo que se va a revertir, el Fondo Nacional del Transporte, donde ha habido algunos cuestionamientos respecto a ese fondo que se pretende incrementar realmente en base a las necesidades, y se pretende incrementar también mirando particularmente el interior. O sea que creo que todavía hay un debate sobre el presupuesto. Lo otro que vos me decías del impuesto a la riqueza ya tiene dictamen, o sea que ahora hay que verlo en qué momento se va a poner en la agenda como para que entre al pleno de la Cámara de Diputados, que es por donde va a empezar este proyecto. Y bueno, y surgen estas controversias. Si no se prevé, algunos han cuestionado de que no se preveía en el presupuesto 2021 reflejado lo que sería este aporte solidario a las grandes fortunas para un fin determinado. Y lógicamente que no se va a ver reflejado en el presupuesto 2021 porque está previsto el fondo y la afectación para que se ejecute este mismo año. Bueno, todo este tipo de cosas son las que están pasando y que yo creo que tiene que ver un poco con esto de tener amplitud para escuchar y firmeza para defender las cosas que son razonables como las que te estoy planteando. Diputado, independientemente de la comisión en la que usted está específicamente trabajando, le quería pedir una opinión personal respecto a este observatorio no odio del que hoy vamos a poder conocer algunos detalles, o solamente su opinión respecto de que existe un lugar que esté evaluando o aportando una información sobre contenidos emitidos en los medios de comunicación. ¿Qué le parece a usted? Lo primero que hay que decir es que es difícil plantearte un cuestionamiento a alguien que plantea una de las cosas más repudiables, que es el odio, digamos, ¿no? Después entraremos a definir si eso tiene grado de justicia o no, creo que hace. Pero de principio ya salió una oposición claramente a esto, particularmente del sector mediático. Yo creo que como todos, tenemos que dar explicaciones, digamos, de algunas cosas.
Ahí el Pato recién hacía mención a la fake news, todas las cosas que sabemos que hemos vivido todos. Quien te habla, también. Claro. Así que, digamos, de esto tenemos para escribir cada uno nuestra propia historia y te vas a dar cuenta de que realmente requiere de un análisis pragmático. Lógicamente, hay sectores que están muy comprometidos con determinadas cosas, que han usado esto como herramienta, digamos, de construcción mediática y de determinadas ideas, y en esto también con ustedes en algún momento lo hablamos. Había gente que se sometía a una explicación o hacía declaraciones puntuales, un medio las levantaba, las publicaba, había legisladores que las llamaban y alguien de la justicia que después las llevaba. Entonces vos, lo que había empezado como sin dilucidarse la veracidad del que manifestó determinadas cosas, terminaba en todo un proceso que la sociedad lógicamente entendía como válido. Bueno, yo creo que en esa discusión que nos tenemos que dar si realmente queremos defender la democracia todos, no significa callar voces, bajo ningún punto de vista, yo por lo menos jamás me prestaría, y todos los que he hablado jamás se prestarían a callar voces del periodismo. Lo que decimos es que tiene que haber un grado de responsabilidad, esa transformación de un objetivo espurio, es dar un dato para que haya una mecánica casi pero perfecta, y te lo dije recién, una información falsa publicada en un medio como una información periodística, analizada por algún legislador en la Cámara como una preocupación, y después un miembro de la justicia que la lleva al debate judicial. Sí, acá, perdón. Eso se tiene que analizar. Sí, acá digo, yo me estoy acordando, hay varias, pero yo me estoy acordando acá, campaña del 2015, ¿quién no estaba absolutamente convencido y persuadido de que la morsa era Aníbal Fernández? Sí. Estábamos, ¿no? Digo, eso fue una denuncia falsa, la morsa es un señor, Aníbal Fernández era candidato y tenía bigotes. Sí. Fue la morsa. Bueno, pasaron 5 años cuando se aclaró, ya había perdido la elección hacía rato Aníbal Fernández, ¿no? Bueno, me parece que ese tipo de cuestiones, digo, ahora hay otra historia, ¿no? Donde había un periodista que sigue en el ejercicio de la profesión que escribió 4 años que el juez Casanelo visitaba la Quinta Presidencial de Olivos. Es todo mentira y es un poco complicado. Yo entiendo todos los reparos, digo la verdad, cuando dice alguien que controla, bueno, al rol del periodista y menos a las empresas nunca le cierra. Pero se cometen enormidades sin control que son muy jorobadas. Yo creo que el día que se pueda aplicar la figura de la mala praxis al periodismo, se van a terminar muchas prácticas indeseables realmente y que le hacen muchísimo daño a esta sociedad y en la que contribuyen principalmente a que los argentinos estén todo el tiempo al borde de la desestabilización o la desestabilización democrática o emocional o psicológica o de algún tipo. Siempre estamos al borde de algo, siempre lo peor está por venir, siempre estamos yendo 10 siglos para atrás, nunca se construye un discurso en positivo, siempre hay alguien que arma un relato, pero la verdad digo, hay sectores en nuestra sociedad y el que esté libre de eso, que tire la primera piedra, que se piensa que son los intocables, que con los periodistas nadie se puede meter, con los jueces nadie se puede meter. Bueno, no es así, eso es un mal ejercicio de la democracia, porque no podemos ejercer nuestra profesión de manera irrestricta. Tiene que haber consecuencias, yo coincido, pero hay que tener muchísimo cuidado cómo se comunican y cómo se informan estas cuestiones porque son delicadas. Y tenemos, lamentablemente, nosotros hemos tenido una vaca que ha dado una leche muy dolorosa, que es todo lo que ha pasado durante la dictadura, y entonces es indefectible que nos miremos en ese espejo y es un buen ejercicio también mirarse en ese espejo. Entonces, todas estas cuestiones me parece que tienen que darse con muchísima claridad, transparencia y justamente, si hablamos de comunicación, tiene que estar todo recontra súper explicado y es el deber o de Miriam Lewin o de quien fuere ocuparse de hasta el hartazgo explicar en qué consiste este observatorio. Yo lo desconozco, estoy muy ansiosa y muy expectante de lo que ella pueda contar porque, digo, hay que tener cuidado con lo que se pueda poner en marcha. Vero. No, y es lo que pretendemos, con menos solvencia, perdón, un minuto, con menos solvencia didáctica que la que dijo hoy, es un poco lo que yo te planteaba. Yo digo, el tema de la transparencia y el pragmatismo. Yo digo, todos tenemos una historia, recién lo mencionábamos, hoy le toca a Miriam Lewin tener esta responsabilidad tan difícil. Bueno, estamos todos los que formamos parte de este gobierno y que creemos
estos temas tienen que estar en discusión. Obviamente haya un pragmatismo y una transparencia de toda el área para que realmente podamos debatir y avanzar, porque no es el tema de hacer estadísticas, digamos, Pato, yo creo, y a las chicas ahí, digamos, yo creo que acá no nos serviría de nada decir que detectamos 17 casos y nos quedamos con un número como para hacer un eje sobre el número y no sobre el problema. Claro. Yo creo que en eso tenemos la tranquilidad, Sergio Massa lo dice claramente, digamos, una de las personas que habla uno y que uno puede decirle que tiene la convicción de que realmente el periodismo tiene que informar, que tiene que tener apertura, el diálogo está abierto. Hoy, del frente de todos estamos demostrando muchísima tolerancia, muchísimo respeto por el disenso, y pretendemos construir. Por supuesto, hay veces hay situaciones que son extremas, y bueno, cuando levantamos la voz nosotros, pareciera que estamos en contra de la armonía, digamos, y bueno, hay veces también se nos tiene que escuchar, por eso decía, con claridad, con transparencia, pero con firmeza y en un sentido. Selva, lo corro un poco y no, tal vez quería saber o que nos cuente un poco desde su participación al frente de la Biblioteca Nacional del Congreso. Bueno, se ha elaborado un informe, cómo ha funcionado pese a la pandemia la biblioteca que tiene este Parlamento Nacional. Voy a hacer una comparación media burda, digo, funcionó como las ferreterías, se nutrió de muchísima gente más, que gratamente sorprendido porque realmente potenciamos la oferta literaria y cultural que tiene la biblioteca, dimos, y ustedes han colaborado en ese sentido, y realmente ha habido números que nos han sorprendido, pero agradablemente me ha sorprendido a mí, por lo menos en la magnitud. En este proceso de toda la oferta literaria y cultural que se permitió acceso a través de las vías telemáticas que las tenemos hoy, hubo más de 175.000 nuevos usuarios y hubo 2.300.000 interacciones con toda la página web de la biblioteca. ¿Eso qué implica? Que a lo largo y a lo ancho del país, la oferta literaria y la propuesta cultural de la biblioteca se ha ido conociendo y estamos muy orgullosos. En la comisión hicimos una reunión el día jueves de la semana pasada, donde todos, hacíamos un plan de trabajo de acá para adelante, pero no podíamos dejar de mencionar el esfuerzo de los trabajadores de la biblioteca, de toda la estructura orgánica que tiene la biblioteca, y este trabajo que pretendemos seguirlo potenciando, y esto tiene que ver con el bibliomóvil, las ofertas para las escuelas secundarias, digamos, un montón de cosas que nos llenan de orgullo y que estamos muy contentos de ser parte de este momento y de esta coyuntura tan difícil. La biblioteca ha sido una herramienta muy útil para la sociedad. Diputado Selva, muchísimas gracias por este contacto con nosotros. Fue de verdad muy gentil, ¿eh? No, gracias a ustedes. Un gusto siempre. Chao, que tenga buenas tardes. Y ya mismo queremos saludar a Gabriela Cerruti, que es la diputada que preside la Bicameral de Comunicación Audiovisual y que tiene la amabilidad de hablar un ratito con nosotros antes de ponerse a trabajar. Bueno, ya viene trabajando, por supuesto, pero antes de la transmisión de las 15 horas. Hola, Gabriela, ¿qué tal? Gracias por recibirnos. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Gracias a ustedes por intentar abrir la conversación y comunicarnos entre todos. Ahí está. Y bueno, queremos escucharte sobre lo que va a pasar en esta bicameral de las 15 horas, donde van a recibir la visita de Miriam Lewin, donde va a contar un poco sobre este observatorio no odio, con qué expectativas. Mirá, nosotros creemos, entendemos, sabemos que la Bicameral de Comunicación es el lugar, es el ámbito donde aquellas cuestiones relacionadas con la Defensoría del Público tienen que discutirse. Es en la Bicameral donde se nombra la Defensora del Público, donde se discute y se debaten los proyectos que va a llevar adelante la Defensoría del Público, donde se define su presupuesto. Digo, todo lo que tiene que ver con la Defensoría del Público es el ámbito para discutirlo y debatirlo. Es un ámbito plural, formado por las mayorías y las minorías que están representadas en la Cámara. Incluso la conducción de la comisión está representada, por ejemplo, la diputada Banfi, secretaria de la comisión, que es de la oposición. Entonces, lo que no entendemos es por qué, cuando hay alguna duda o cuando hay algún criterio diferente al que está llevando adelante la defensora con respecto a algunos de los temas, en lugar de venir a debatirlo al seno de la comisión, van a la justicia. A nosotros nos parece que cuando los poderes funcionan, cuando la democracia está en marcha, hay que dar las discusiones en el ámbito que hay que darlas y no en el ámbito en el cual uno puede ganarlas, digamos, porque tiene un juez amigo o porque tiene menos votos en la Cámara de Diputados. Nosotros
durante 4 años fuimos minoría en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores y también en la bicameral de comunicación. Y de hecho nos opusimos al nombramiento del interventor que ellos pusieron en su momento en la Defensoría del Público. Nos opusimos, dimos el debate en la comisión, dimos el debate en los medios. Ahora no judicializamos. O sea, digo, fue la decisión que tomó por mayoría la comisión en ese momento y nos parece en ese sentido que, bueno, que deberíamos todos aprender a cumplir con las reglas de la democracia. Este es el ámbito para debatir y para escuchar. Primero, escuchar, ¿no? Porque estamos hablando de algo sin que todavía haya habido una explicación formal, clara, en el ámbito en el que tiene que haber de parte de la Defensora del Público sobre qué es nodio. Ese, Gabriel, es un ejercicio bastante común, ¿no? Este de todos nos... que bueno, que también es interesante ver cómo va a presentar y cómo va a explicar Miriam Lewin, que tiene muchísima experiencia para poder hacerlo y tiene muchísima trayectoria para poder contar con todas las herramientas para, desde el punto de vista comunicacional, ser más que clara. Pero es un ejercicio bastante frecuente de todos, me parece, esto de vertir una opinión sin antes hacer algo que es tan elemental como escuchar. Y después hacer preguntas para poder aclarar algunos puntos que puedan quedar no tan claros. Yo estoy completamente de acuerdo con vos. Muchas veces, además, la urgencia misma de los medios que te llaman y te dicen qué opina a los 5 minutos de que acaba de aparecer algo, aunque sea la opinión de otro en un medio, digamos, ¿viste? Y uno que tiene esa incapacidad muchas veces de decir no tengo idea, no sé, no escuché, espero, me tendría que informar un poquitito mejor. Todos, efectivamente, esto es algo que nos pasa a todos y que es un ejercicio que tenemos que aprender todo el tiempo. Ahora, ir más allá de eso y hacer una denuncia penal en la justicia, ¿entendés? Por un tema del cual lo único que tenés es lo que un medio reprodujo que se dijo en una mesa en la cual se mencionó la posibilidad de empezar a trabajar con una línea de investigación, sin un papel, sin haber leído, sin haber hecho lo elemental, que es el diputado que fue a la justicia, que es el diputado Wolf, es miembro de la comisión bicameral. ¿Por qué no pidió una reunión de la comisión bicameral en ese momento? ¿Por qué no le pidió él mismo a la defensora que explicara de qué se trataba? A nosotros nos parece que realmente lo de la justicia es una desmesura, que por suerte la jueza puso un poco las cosas en su lugar. Veremos cómo avanza esa causa, pero sobre todo lo importante nos parece es que este es el ámbito donde debatir estos temas, que obviamente cuando invitamos a la defensora inmediatamente dijo sí, el jueves y acá el lunes estamos haciendo la reunión, van a venir todos los diputados, diputadas, senadores y senadoras que integran la comisión y muchos que se interesan en el tema y van a participar también, porque lo bueno de estas reuniones virtuales es que se puede abrir la red a que participen todos aquellos que aún sin ser miembros de la comisión quieren venir y participar. Diputada, ¿qué tal? Buenas tardes. Verónica Benaim la saluda. Quería consultarle por qué la oposición, algunas diputadas de la oposición no recurrieron a la justicia, pero sí hicieron algunas presentaciones, como por ejemplo la propia Karina Banfi pidiendo la anulación del observatorio, y hubo otros proyectos donde se estuvieron manifestando la preocupación por considerar que va a ser un lugar o un espacio para censurar a los medios. Eso por un lado. ¿Cómo explicar que esto no va a ser así? Y por otro lado, también la oposición ante esta situación salió a recordar que en el momento de la designación de Miriam Lewin se abstuvieron por considerar que el procedimiento por el cual se designó a Miriam Lewin no fue el correcto. A ver, la diputada Banfi, que es la que está diciendo básicamente todo esto que vos acabas de hacer este recorrido, incurre ella misma en ese momento en una gran contradicción. Porque ella, por un lado, está diciendo en los medios, esperemos escucharla hoy en la comisión, yo tengo una excelente relación con la diputada Banfi, que defiende muy vehementemente su pensamiento y me parece que está bien, que todos lo hacemos. El tema es ponernos de acuerdo de qué estamos discutiendo. La diputada Banfi planteó en su momento y presentó un proyecto de ley por el cual se modificaba la ley por la cual se designa a la defensora con el procedimiento que se designa en este momento, y planteaba un mecanismo más largo, más profundo, más vinculado con el defensor del pueblo o la defensora de la niñez, teniendo en cuenta la importancia que tiene la Defensoría del Público y los temas importantes que tiene tratar la Defensoría del Público. Ahora, en los últimos días en su radio televisivo lo que ha dicho es que no tiene sentido que exista la Defensoría del Público, porque en realidad los temas que trata la Defensoría del Público se podrían tratar por el INADI o por cualquier otro. Entonces, nos ponemos de acuerdo, o necesitamos un procedimiento más riguroso
riguroso porque es muy importante la Defensoría del Público, o en realidad no tiene que existir la Defensoría del Público. Me parece que parte de todo eso, o sea, no solo de lo que tiene para contar la Defensora del Público, sino también para lo que tienen para contar quienes estuvieron haciendo diferentes expresiones en los medios, y que estaría bueno que las pongamos en común y nos pongamos de acuerdo sobre qué es exactamente lo que quieren decir. Yo creo que todo eso va a ser lo que va a volver muy interesante la reunión que vamos a tener dentro apenas de un momento. Hola Gabriela, ¿cómo te va? Buenas tardes. Gabriela, ¿cómo estás? Bien, bien. La pregunta, porque los otros días leí una nota, que no sé si era vieja o no, a Gabriela, donde decía Gabriela, primero mi vida era la vida de una periodista, me interesaba contar cosas, cuando me di cuenta de que no me alcanzaba solo con contar, sino que quería cambiar algunas cosas, me metí a hacer política. La pregunta que estuviste en los dos lados, Gaby, ¿dónde hay más poder? ¿El poder político, que es un poder transitorio, o el poder mediático, que es un poder permanente, que me parece que es lo que está acá en debate por estas cuestiones, ¿no? ¿Dónde hay más poder, Cerruti? Sí, ¿En el político, que es depende de los votos, o en el otro, que no cambia casi nunca? Yo creo que el poder está en el poder económico, ¿no? Sí, exactamente. En este capitalismo en el cual vivimos, el poder está en el poder económico y está en las corporaciones. Sí, entonces, si algún periodista suelto cree que tiene poder, está muy confundido. Porque la que tiene poder es la corporación que está atrás, que a veces lo banca, que a veces no lo banca, digamos. No sé, nosotros escuchamos ahora a La Nata, que su voz tiene mucho peso. Cuando La Nata no estaba en Canal 13, la verdad es que su voz no tenía ningún peso. Tenés que tener una mirada parecida a la del poder mediático para tener cierta manija, si no, obviamente no te van a escuchar. Lo que tiene poder y te da la pelea es la alianza del poder económico con el poder mediático. Ahora, nosotros tuvimos en la Argentina, y tenemos en este momento de nuevo, gobiernos que deciden dar la pelea y patear esa mesa de poder en el cual te dejaba sentar el poder económico mediático y hacer algunas cosas dentro de determinados márgenes. Yo creo que Latinoamérica vivió una etapa en la cual esa mesa se puso en discusión, y se pusieron en discusión dónde iba a estar el poder, y si el poder iba a estar de verdad en la Casa Rosada, en el caso de la Argentina, en el Congreso y en el Parlamento, o si iba a seguir estando en los medios y en las corporaciones. Y estamos en esas mareas que van y vienen en Latinoamérica, con la alegría de lo que pasó ayer en Bolivia, sabiendo que esa es la discusión que tenemos que dar, que las peleas tan fuertes que hay ahora, nosotros nos fuimos 4 años del gobierno y volvimos, a pesar del poder político, mediático, internacional, económico en contra, con los votos. Evo Morales lo echó un golpe de Estado, 11 meses después está de vuelta con los votos. Los gobiernos que tienen el favor popular y el poder popular son los gobiernos que realmente apuestan a la democracia. Después son los grupúsculos que no llegan con los votos, los del poder económico, los que apuestan a llenarse la boca, y en nombre de la libertad de prensa, y en nombre de las libertades, y en nombre de pelear contra el autoritarismo, son los que terminan dando los golpes de Estado. Gabriela, vos también con una historia muy particular, donde vos en carne propia también podés contar, digamos, en primera persona, numerosas anécdotas muy dolorosas de cara a lo que fue la última dictadura en nuestro país, y que sos una persona que desde tus libros, desde tus escritos periodísticos, pero también como política, bregás por la libertad de información. ¿Cuál es el riesgo que crees vos subyace en la conformación de un observatorio que pueda mirar qué es lo que sale publicado en los medios, y en tal caso emitir una opinión? Y también te consulto, ¿qué rol crees que está hoy jugando los medios de comunicación para que no se termine de cerrar la grieta? A ver, nosotros estamos frente a un fenómeno que es mundial, que no es de Argentina, que tiene que ver con los discursos del odio. Los discursos del odio son discursos muy específicos, no hablamos de cualquier cosa. Cuando hablamos de discurso de odio, hablamos de aquellos discursos que tratan de convertir al otro en alguien tan diferente, tan enemigo, que se lo puede deshumanizar, y que la única solución que te queda es el exterminio. Vos no podés convivir con alguien en una democracia al cual ya llenaste de características tales que se hace imposible la convivencia, y que lo que tenés que hacer es ver cómo exterminarlo. Eso es un camino de construcción hacia el fascismo. Es así, ha pasado en el 30, en el siglo pasado, y es el camino por el cual se van cortando puentes, volando puentes entre los diferentes grupos en las sociedades, y se termina llegando a una sociedad fascista. Contra ese tipo de discursos
discursos es contra lo que los gobiernos, las Naciones Unidas, la Comunidad Económica Europea están pidiendo que veamos de qué manera se puede bregar. Nosotros desde la Defensoría del Público, desde la Comisión Bicameral de Servicios de Comunicación Audiovisual, lo que podemos hacer es estudiar, analizar y proponerle al Estado, a los medios de comunicación, a los privados, al ciudadano, a las audiencias, diferentes estrategias para ver de qué manera podemos protegernos de ese tipo de discursos. La Defensoría del Público no sanciona, decir otra cosa es no conocer la ley. La Defensoría del Público sugiere, hace propuestas, tiene ideas, tiene líneas de investigación. Lo que hace es ver de qué manera se fortalece a las audiencias para que las audiencias puedan, desde su lugar de recepción, decodificar los discursos de manera tal de no formar parte y no espiralizarlos, sino subirse y espiralizarlos. El organismo que sanciona, diputada, el organismo que sanciona en este caso sería ENACOM. El organismo que tiene posibilidad de sancionar y pautas muy específicas de qué puede sancionar y qué no, qué tipo de multas puede poner, es el ENACOM, digamos. El ENACOM puede sancionar, el INADI puede tener otro tipo de sanción más pero digo, la Defensoría pueden tomar los aportes de la Defensoría. Pueden tomar los aportes de la Defensoría y pueden iniciar todo el proceso que hay que iniciar para lo que hacía el CONFER en su momento, lo que fuera. Ahora, la verdad es que la Defensoría del Público lo que defiende son las audiencias. O sea, el objeto, el sujeto de la Defensoría del Público son las audiencias. Su preocupación no está en qué dicen los periodistas, sino en cómo hacemos para defender a la audiencia de ese tipo de discursos. Ahora, por ejemplo, ¿no? Estoy pensando en voz alta solo para poder entender cuál es el rol que puede, el rol positivo para poder construir una mejor libertad de expresión y una mejor recepción lo más objetiva posible de los mensajes que se emiten y menos construidos. En el famoso caso de la periodista que tomó un líquido en televisión, ¿no? Mirá vos. Todos sabemos de quién estamos hablando. Sí. La Defensoría del Público... ¿Qué hizo? Bueno, la Defensoría del Público intervino... La Defensoría del Público intervino en ese caso y le sugirió al Canal 9 que o durante el programa de la periodista o en algún horario central de Canal 9 pudiera pasar la información científica correcta sobre el tema. Y efectivamente Canal 9 puso durante varios días al final del programa de la periodista a la periodista científica Nora Barr en un corto explicando por qué no había que tomar eso y de qué manera había que manejarse con esos temas. Eso es lo que hace la Defensoría del Público y a mí me parece excelente, me parece brillante realmente que podamos contar con eso. O sea, bajo ningún punto de vista, por ejemplo, la Defensoría del Público podría enterarse de antemano que determinado periodista va a decir tal o cual cosa o va a hacer o va a tomar tal o cual acción, sino sobre mensajes ya emitidos. La Defensoría exacto. Y sobre denuncia de la audiencia. La Defensoría del Público no interviene, de hecho. La Defensoría del Público recibe denuncias de la audiencia, de cosas que ya sucedieron y sobre esas denuncias de las audiencias, y hay temas incluso que son muy complejos y que estamos viendo de qué manera se abordan, por ejemplo, porque una cosa es lo que uno mira en el AMBA, ¿no? Que tiene siempre una cantidad de mensajes y todo, pero digo, hay muchas denuncias que recibe la Defensoría del Público de las provincias por el tema, por ejemplo, de pornografía en las redes, o por el tema de pornografía infantil, no de pornografía infantil en las redes, o por el tema de acoso, abuso en las redes, y cómo se maneja de esa manera. Bueno, de qué manera se puede aportar en conjunto con la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes, en conjunto con el INADI, porque se trata de armar una trama en la cual entre todos podamos llegar a que la conversación pública sea lo más sana posible. ¿Y qué trabajo tiene que hacer la Defensoría del Público, teniendo en cuenta de muchos años donde básicamente no, estuvo anulada y sin funcionar? Está bien, hubo un interventor, pero la figura del defensor del público en sí había quedado un poquito corrida. Sí, totalmente. Mira, tuvieron las mayorías en la Comisión Bicameral para nombrar un nuevo defensor del público que seguiría vigente hoy, porque vos sabés que la ley lo que dice, es tan buena la ley, que lo que dice es que el defensor va a caballo de los gobiernos, que dura 2 años más, por eso Cintia Ottaviano renunció en el 2017, terminó su mandato en el 2017 y se fue, y ahí Juntos por el Cambio lo que hizo fue tomarlo como un coto, donde puso un interventor, puso su gente y se dedicó a, no sé, usarlo para qué, porque la verdad es que lo que no hicieron fue ninguna de las tareas de la Defensoría del Público durante esos 2 años. Y ahora, quien estuvo de interventor allí, trata de, hoy en una columna de opinión en Infobae, darnos lecciones de lo que hay que hacer. La verdad es que da un poco de vergüenza ajena. Diputada, muchísimas gracias por este contacto con nosotros. No la queremos demorar mucho más, porque ahora a las 15 horas tiene que presidir esta bicameral que, por supuesto, vamos a estar transmitiendo desde DTV. Así que muchas gracias.
Gracias a ustedes, buenas tardes. Chau, chau. Chau, buenas tardes. Y también es interesante desde ese punto de vista, por lo que decía la diputada, que nuestra pantalla replica exactamente en tiempo real cómo trabajan las comisiones y también es una manera de transparentar para que cada uno en definitiva termine teniendo su propia opinión respecto a algunas cuestiones. Digo, si algunos sienten que son a veces los periodistas los culpables de todo, tienen, por ejemplo, al alcance el público de a pie, el ciudadano de a pie, la posibilidad de conectarse a DTV y ver y escuchar de viva voz cómo se regulan o cómo se administran cuestiones que afectan a nuestra vida cotidiana. Por eso también está bueno conocer qué piensan, cómo son, qué sienten, qué valores tienen, en qué creen los diputados que en definitiva elegimos nosotros. Porque parte del poder mediático es justamente editar, ¿no? Donde no llega todo. Bueno, acá Sesgar. sí, exactamente. Acá llega todo. Tenés otro acceso a otro mundo. Porque esto, si lo tuviese que comprimir una empresa privada, se reducen 6 horas de debate o 3 horas de debate en 4 minutos. A lo mejor con buena voluntad, pero te queda un espacio muy reducido de la realidad. Siempre hay un recorte de ella. Totalmente. Siempre lo hay. Lo que me parece que aquí muchas veces, yo coincido, aunque a veces no en todas las cuestiones, pero coincido en lo que decía la diputada Cerruti, este mal ejercicio en el que incurrimos todos, que nos quedamos solamente con... Van a crear un observatorio para controlar lo que dicen los medios y ya te montás sobre eso. Bueno, y ahí obviamente, está el tema, porque cuando vos adjetivas con controlar, ya obviamente derivás el debate a un lugar muy específico. Que es lo que un poco pasa en las redes con las noticias, ¿no? Muchas veces yo noto opiniones, yo que hago gráfica, noto opiniones directamente por el título, ¿no? O sea, bueno, es muy pero, importante supuesto, pero lo el que tema vos de la planteás, el tema es porque esto se asocia mucho al derecho a réplica, ¿me entendés? Porque digo, está absolutamente, todos defendemos la libertad de prensa, pero si en algún momento se cometió una enormidad, ¿por qué vos como afectado o afectada no vas a tener derecho a que se repare eso? ¿Y qué es lo que te pasa con el derecho a réplica? Hoy dicen una enormidad tuya y aparece, la aclaración aparece 4 meses después en una página par en el último renglón. Y no es equitativo, pero bueno. No, bueno, por eso cuando si alguna vez, Dios no quiera, pero te citan para alguna mediación de ese tipo, se te indica que cuáles son los canales mediante los cuales vos tenés que, bueno, o pedir disculpas públicas por lo que has hecho, o por ejemplo lo que poníamos recién de ejemplo sobre el riesgosísimo acto en el que incurrió esta periodista de tomar un líquido. Pero claro. Y encima, desde su figura pública, recomendar... Hacer apología. Y que después, y que después, aunque nadie puede decir efectivamente qué tenía ese líquido, ella dijo, yo lo tomo porque a mí me gusta y a mí me hace bien. Y después desmintió igual, que era lo que tenía. Pero bueno, la cuestión es que a los pocos días, esta es la cuestión que fue escandalosa, falleció un chiquito por haber tomado ese Y en líquido. materia política es una máquina de tirar bleques sobre la gente, pero es una máquina el periodismo, la verdad. Siempre con intencionalidad. Bueno, entonces, o de tapar delitos o de exacerbar delitos. Es muy complicado el tema. Es decir, los dirigentes políticos desde siempre han utilizado los medios, desde, Mitre y Sarmiento han entendido que los medios son absolutamente necesarios para hacer política. Y sigue pasando, obviamente. Si vos, cualquiera de las series de Netflix que mires hoy por hoy, están la mirada sobre los periodistas y sobre el rol que cumplen los medios de comunicación en algunas empresas políticas es realmente interesante. Por eso están tan de moda. Bueno, saludamos al diputado Enríquez, que ya está del otro lado esperándonos. ¿Cómo le va, diputado? Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muchas gracias a ustedes. Muy amable. Estaba escuchando muy atentamente un debate muy rico, por cierto, el que se relaciona con la libertad de expresión y con la libertad de prensa, obviamente. Sí, sin dudas. Pero le queremos consultar sobre la comisión de las 18 horas de la que usted va a formar parte, que es la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos, salvo que obviamente quiera después brindar una opinión a nivel personal, pero nuestra convocatoria, nuestra invitación tenía que ver con la actividad que va a tener esa comisión a las 18 horas. Por un lado, concentrarse en este Código del Consumidor que se pretende elaborar y por otra parte, la cuestión relacionada a las Islas Malvinas. Así que, bueno, queríamos escucharlo sobre esas dos cuestiones. Mire, en estos momentos yo acabo de terminar un Zoom de corrupción y compliance internacional, una asignatura que damos juntamente con algunas universidades europeas, y la verdad que estamos estudiándolo con todos nuestros colegas porque me parece poco serio el tratamiento que se le pretende dar
a partir de que fuimos citados recién el viernes a última hora. Por supuesto que nosotros no tenemos problema de trabajar sábado y domingo, pero evidentemente este tema merece un estudio, que no parece que en 48 horas, con 2 días inhábiles, se pueda uno emitir una opinión fundada. Por eso lo estamos estudiando con toda seriedad y responsabilidad, como todos los diputados junto por el cambio hacemos, y sobre todo que esto que usted me está diciendo de esa comisión de Malvinas apareció recién hoy a la mañana. O sea, que fíjese qué poca seriedad para estudiar temas tan importantes como son defensa del consumidor y como es el tema de las Islas Malvinas, para darle cuestión de horas para que uno lo tenga. Esto es inédito. O sea que usted, diputado, ustedes no sabían que se iba a tratar hoy la creación de 2 bicamerales, que crear una bicameral, que son comisiones especiales, no es cualquier cosa. Por eso, no es cualquier cosa, precisamente, claro. Por eso 78 horas nos lo dijeron, nos lo comentaron. Me parece que esto es poco serio, cuando uno tiene que convocar las comisiones con cierta... no digo que me lo comuniquen un mes antes, pero por lo menos nosotros hoy estamos trabajando en algunos otros temas, como puede ser distintos temas, como es el tema presupuestario, como es el tema de reforma de justicia, como es tantos otros temas que estamos trabajando, y de repente aparece esto. Claro. Entonces nos sorprendió muchísimo, y por supuesto estamos estudiando, pero sería una osadía de mi parte transmitir una opinión cuando realmente no... Diputado... No, lo estamos estudiando todavía, y tenemos algunas obviamente tenemos ahora salgo de acá, estar acá, y nos vamos a estar en un Zoom con los diputados de nuestro bloque. Claro. Así que, bueno, eso es lo que quería comentar. Sí, y diputado, ¿y por qué cree que a esta altura del año, teniendo en cuenta que se están debatiendo proyectos tan importantes, se quiere avanzar con la creación de estas bicamerales en una comisión que hay que recordar que funcionó a principio de año solamente para avanzar con el protocolo de trabajo remoto? Sí, bueno, que nosotros seguimos insistiendo en que las sesiones deben ser absolutamente presenciales. Nosotros entendemos en esto que si personas que nosotros somos también una actividad esencial, y por eso insistimos en que las sesiones no se pueden hacer en forma telemática, mixta, virtual o remota. Por eso insistimos nuevamente, y lo hemos dicho más de una oportunidad, huelga a remarcarlo, pero lo voy a decir, que si una cajera de un supermercado que ha tenido, como pasa donde yo hago las compras, donde que ha contraído COVID y tiene que ir todos los días a trabajar, me parece que lo menos que podemos hacer los diputados, por supuesto que guardando todos los protocolos sanitarios, pero decimos, el Senado podría funcionar perfectamente en la Cámara de Diputados, donde hay bastante espacio, y nosotros funcionar en lugares mucho más amplios, como puede ser el CCK, Teatro Colón, o el estadio que está el Estadio Arena. Por eso... estamos con una pequeña dificultad para conectar con el diputado Enríquez, lamentablemente. Ahora, yo eso que dice el diputado sobre no tuvimos tiempo suficiente, nos llegó último momento, esto, bueno, ya que te llega en el mismo día, es una cosa que nunca había escuchado. Diputado, ahí lo reconectamos, porque se había quedado congelado. Pero le quería consultar... yo ya lo escuché esto, que muchas veces ustedes reciben en las comisiones trabajos que son muy interesantes y muy necesarios, pero que no se les da el tiempo suficiente para poder tomarlo realmente como esos temas se merecen. O sea que esto tal vez, lo de hoy, que ustedes lo hayan recibido prácticamente en el mismo día, es algo que nunca antes se vio. Pero en general es algo que vengo escuchando por las distintas entrevistas que hacemos, que algunos dicen no tuvimos tiempo suficiente. Me acuerdo en la Comisión de Presupuesto y Hacienda también quedó planteado incluso en alguna comisión, no tuvimos tiempo suficiente para ver esto, no pudimos meternos de lleno con los equipos técnicos para poder terminar de entender algunas cuestiones que son muy complejas y muy necesarias, ¿no? Bueno, eso es claramente lo que yo estoy sosteniendo. Si uno quiere trabajar con seriedad, con responsabilidad, tiene que tener el tiempo adecuado. Nosotros no pedimos un plazo sine die, que por lo menos que no sean 48 horas, sino que nos den, aunque sea 5 días hábiles, una semana. Usted fíjese que para que un proyecto llegue al recinto, después del despacho de comisión, tiene que pasar un tiempo prudencial de una semana, por ejemplo. Claro. Entonces, esto es lo que uno tiene para estudiarlo. Ahora, si vamos a actuar de sopetón, a las atropelladas y que se haga cualquier cosa, después tenemos las consecuencias que muchas leyes son fulminadas por inconstitucionales por los distintos poderes judiciales, por los distintos estamentos del Poder Judicial. Por eso nosotros nada más que pedimos es eso,
Igual, nosotros, como no esquivamos ninguna convocatoria, vamos a ir, pero bueno, que nos dejen estudiar un poco. Yo pensé que íbamos a hablar de otros temas, por eso me parece que tocar este tema cuando todavía lo estamos discutiendo, por lo menos, y además nosotros en el bloque de Juntos por el Cambio trabajamos en equipo, o sea, de consumo, estudiamos el tema y después, obviamente, fija cada uno su posición, pero acordamos lo que vamos a plantear en cada una de las comisiones. Con estudios, por supuesto que lo estamos estudiando, y vamos a hacer una presentación muy sólida, por cierto, como la hacemos siempre. Pero aventurar una opinión ahora me parecería... ¿Y qué van a plantear en la temerario. ¿Y qué van a plantear, diputado, entonces en la comisión? ¿Más tiempo para poder conocer estos proyectos? De vuelta, lo estamos viendo con toda seriedad y responsabilidad. Si vamos a plantear lo que usted está sosteniendo todavía no tenemos una posición tomada. Seguimos estudiando el tema y vamos a llevar una posición que desde luego sería temerario, insisto de mi parte, anticiparla cuando todavía no hemos terminado de hacer un análisis enjundioso del tema como corresponde a estas materias tan importantes como defensa del consumo y la Malvinas, sí. Diputado, y si bien ya han manifestado, de hecho han presentado, vuelvo a lo que contábamos, ¿no? Y su postura que volvió a reiterar de la presencialidad para discutir estos proyectos de presupuesto 2021, de aporte solidario en caso de que llegue al recinto. Recordar que ustedes también apenas se presentó Martín Guzmán en la Cámara de Diputados a exponer sobre esta ley de leyes, presentaron la nota pidiendo que esa sesión sea de manera formal. Le pregunto esto, ¿ya tienen, digamos, una postura tomada así se vuelve a renovar el protocolo remoto que vence esta semana con estas condiciones de que la sesión pueda ser presencial como lo habían acordado la última vez? ¿Eso lo tienen medianamente definido? Porque esta semana se vence el trabajo del protocolo remoto y algunos están deslizando, o al menos desde el oficialismo, la intención sería renovar el mismo protocolo hasta que finaliza el periodo ordinario el 30 de noviembre. Nosotros insistimos en que los pactos son para ser cumplidos y se llegó a un acuerdo que iba a haber sesiones presenciales en temas que realmente son muy importantes que se discutan cara a cara. Insistimos en eso, como puede ser la reforma judicial, como puede ser el presupuesto, y cuando usted me dice recién aporte solidario, creo que la solidaridad, me parece que está equivocada la norma, no usted, sino el sentido de la norma, porque no es aporte solidario, porque la solidaridad de ninguna manera puede ser compulsiva. Y además sabemos que es un impuesto que, como pasó con el impuesto a las ganancias hace casi un siglo, se empiezan siendo impuestos de emergencia y terminan siendo impuestos que se consuman a lo largo de los tiempos. ¿Y por qué vamos a insistir en la potencial, ¿sí? No, ¿y por qué cree justamente que frente a algo que es de las primeras críticas que recibió ese proyecto era la cuestión semántica que justamente llevaba el nombre solidario en su etiqueta? ¿Por qué cree que no se valoró otra palabra o no se tuvo en cuenta algo que fuera tal vez menos valorativo que la solidaridad? Se le agregó obligatorio igual, hay que reconocer. Bueno, el título de la solidaridad... Es una contradicción, ¿no? Algo en definitiva, es algo, si es solidario y obligatorio, evidentemente una contradicción. No nos quedamos solamente en el enunciado, nos quedamos también en el contenido, y esto lo hemos debatido en profundidad y lo seguimos debatiendo en el bloque, porque entendemos, nosotros estamos absolutamente en contra de seguir generando una carga impositiva que ya realmente es asfixiante. Y esto el gobierno lo dice, y entendemos perfectamente que si queremos mejorar los niveles de inversión, debemos bajar esa presión tributaria que hoy tenemos, que ya tiene niveles planetarios escandalosos. No ocurre en otros lugares del mundo, y sobre todo que en ese caso estamos incorporando un impuesto nuevo que ya se pagó, que es el impuesto a los bienes personales, y que además para adquirir esos bienes personales en muchos casos, porque fue una lista, como si el presidente, debe estar seguramente por su patrimonio, el presidente de la bancada del Frente de Todos. Afortunadamente yo en esa lista no estoy, porque la verdad es que no he podido, con mi trabajo no he podido tener un patrimonio tan cuantioso, tan jugoso. Pero lo que digo es que ya se pagó con el impuesto a las ganancias para adquirir esos bienes, y después pagamos también bienes personales,
Y además me parece que es una besanía, una locura, estar pidiendo de pagar un impuesto cuando estamos pagando, por ejemplo, hay cuestiones de gente, chacareros del interior, que para pagar este impuesto tienen que vender un tractor o tienen que vender una parcela de tierra, porque no es capital que está ocioso, es capital que está incorporado a los procesos productivos, que justamente son los generadores de riqueza, son los que tienen que ser suficientemente atractivos para que la gente invierta. ¿Y cómo hacemos? Como en todas partes del mundo, bajando la presión impositiva. No solamente bajando la presión impositiva, sino ampliando la base de quienes deben tributar. ¿Quiénes deben tributar? Terminemos con la escandalosa evasión que hay. Bueno, claro, si queremos terminar con la evasión, pero por el otro lado les condonamos, lo eximimos de responsabilidad penal a Fabián de Sousa y a Cristóbal López, y que no paguen la evasión impositiva que hicieron, la defraudación al fisco, porque no es que evadieron impuestos, es que defraudaron al fisco porque eran impuestos que ellos tenían que haber devuelto, que haber incorporado como agentes de retención que eran. Diputado Enríquez, muchísimas gracias por este contacto con nosotros, muy amable, ¿eh? Muy interesante escuchar. No, le agradecido yo como siempre, y un abrazo a todos. Lástima que no pudimos hablar un poco más del tema vinculado a la libertad de expresión, que me hubiera encantado hacerlo. Bien, bueno, ahora justamente le vamos a dar paso a esa comisión, pero para nosotros también hubiera sido interesante escucharlo al respecto, y lo invitamos, si quiere, después de la comisión de hoy, para escuchar justamente el proyecto en su totalidad, para que usted nos pueda vertir su opinión sobre eso, porque realmente es muy valorada, muy importante. Y gracias, pero insisto que tengo que abocarme a estudiar los temas porque si no me van a retar mis compañeros de bloque para estudiar los temas que tenemos que tratar a las 6 de la tarde. Entonces quiero abocarme a eso. Mañana con todo gusto. Pero cómo no. Muchas gracias, Hasta luego, que ande muy bien. Bueno, obviamente nosotros tratamos de convocar a los distintos diputados de cara a la agenda parlamentaria que tenemos, y como estaba abocado a esa comisión, es que le requerimos la información sobre la actividad. Y el poco tiempo, además, ¿no? Porque estamos pisando también. Porque ahí está, mira, Vero, lo que decías vos, ya está la presidenta de la bicameral, que es Gabriela Cerruti, por supuesto esperando que el resto de los legisladores y que las personas que componen esta bicameral se vayan logueando, y Miriam Lewin, que va a ser quien presente el proyecto de este observatorio, la constitución de este observatorio, que se llamaría No Odio, perteneciente a la Defensoría del Público. No, lo estaba escuchando al diputado, yo no conozco ningún caso, absolutamente ninguno. A lo mejor él me muestra alguna situación particular, pero nadie tenga que vender. Claro. Nadie tiene que vender ningún tractor para pagar el impuesto, nadie. Todos los establecimientos agropecuarios son sociedades anónimas o de responsabilidad limitada. Y sobre eso el impuesto o el bono solidario no va de ninguna manera. Acá no sé si hablar de fake news, pero estamos presentando una cuestión que no es la que corresponde. El impuesto solidario... Una pésima interpretación, podríamos decir. Efectivamente, el impuesto lo pagás por tus bienes personales, por tus propiedades. Por tu casa, ¿me entendés? Por tu auto, por si tenés una los bienes quinta. Personales, no los bienes que vos tenés adquiridos para poder darle productividad. Nadie tiene que vender ningún tractor, porque eso tiene que ver con tu sociedad comercial, que puede ser una sociedad de responsabilidad limitada, una sociedad anónima, una sociedad en comandita, son distintos marcos legales. Por eso el proyecto de ley va al directo a la persona física y no a la empresa, ¿no? Efectivamente, la empresa es otra cuestión. Así que bueno, nada, pero era un debate largo. Pero como planteó Selva, todavía está en veremos el tema de bono solidario. Así que espero, me pareció una aclaración, porque no es la manera. Uno puede estar en contra del bono solidario, es absolutamente lícito. Pero nadie tiene que vender ningún tractor nadie tiene que vender ningún departamento para pagar esto. Bien aclarado, Pato. En esta bicameral, Meli, también están participando senadores. Sí, perdón, discúlpame. Y tampoco de las personas que están demarcadas como quienes tienen que poner por única vez este dinero, tampoco quedan frente a una situación asfixiante, como calificó desde su punto de vista, que es absolutamente respetable. Pero en una asfixia queda otro grupo de argentinos.
argentinos. Exactamente. El dato del fin de semana fue el que salió a militar a favor del impuesto, fue Ricardo Darín. Durísimo estuvo a favor del impuesto. Verdad. Dale. Bueno, Vero... Bicameral de Comunicación, senadores, diputados, preside Cerruti y van a estar trabajando juntos recibiendo a Miriam Lewin. Lo dijo Vero, nadie lo podía explicar mejor, así que se quedan ustedes con ese trabajo. Nosotros tres nos reencontramos mañana. Gracias por estar ahí del otro lado.